Desvelado, en una fiesta de lujo, una inocente joven descubre un amor transformador culpable. Valentina nunca había pisado una mansión tan lujosa. Cuando recibió la invitación, pensó que era una broma de su amiga Mariana, pero ahí estaba, en la entrada de un mundo que brillaba y relucía, tan lejano a su realidad en el vibrante barrio de Guadalajara. Con su vestido de flores, que su mamá había cosido a mano, se sentía como un pez fuera del agua. La música sonaba fuerte, las risas resonaban, y el aroma de la comida lujosa casi podía enamorar. El glamour la abrumaba, y aunque su corazón latía con fuerza, una chispa de esperanza la impulsaba hacia adelante. Al entrar, los murmullos y miradas se hicieron eco. ¿Quién era esa chica, tan simple, entre tanta opulencia? Valentina respiró hondo. Sus años en la tienda de abarrotes de su abuela le habían enseñado que la dignidad no se mide por la ropa que usas ni por el dinero que posees. Pero la atmósfera la envolvió en una incomodidad hiriente. Sin embargo, no estaba dispuesta a dejar que la timidez le arruinara la noche. Intentó sonreír y acercarse al grupo de jóvenes que disfrutaban de una conversación animada. Allí, entre risas y copas elevándose al aire, sintió una mirada fija en ella. Alejandro, un chico de cabello oscuro y sonrisa encantadora, se acerca. ¿Te gusta la fiesta?, preguntó, su voz dulce como el chocolate caliente. Ella, nerviosa, apenas pudo responder. Pronto, las risas se transformaron en un intercambio real, sus historias asomaron a la superficie y el brillo de sus ojos prometía un viaje desconocido, mientras todo a su alrededor parecía superficial. Valentina sentía que algo diferente florecía. Alejandro, con su carisma, la envolvía y la hacía sentir especial. Pero en medio de esa conexión, una sombra se cernía sobre ellos. Las expectativas de sus familias eran tan desgastantes como pesadas. Valentina, obligada a abrirse sobre sus orígenes humildes, se dio cuenta de que confrontar las diferencias era su única salida. Nosotros luchamos por un futuro, por una vida digna. No es fácil, confesó, mientras los murmullos de la fiesta continuaban a su alrededor y algunos ojos la miraban con desdén. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sus palabras resonaron en el aire denso del salón. La mirada de Alejandro se hundió en la suya, como si cada frase que ella pronunciaba despejara un velo de confusión en su corazón. Pero todo dio un giro inesperado, murmullos cargados de prejuicio comenzaron a romper la burbuja en la que estaban sumergidos. Un grupo de jóvenes ricos, sus rostros de satisfacción ocultando algo más oscuro, arruinaron el momento. Valentina se sintió acorralada, pero en ese instante, lo que había llegado hasta su pecho era más que esperanza, era resistencia. Basta, gritó, enfrentándose no solo a ellos, sino a un sistema que despreciaba su esencia. La tensión creció, sus palabras fuertes y sinceras se volvieron balas de revoluciones. Alejandro, confundido pero intrigado, empezó a cuestionar la vida que había conocido. El amor de Valentina se convertía en un acto de rebelión, su historia un faro que iluminaba la noche oscura de prejuicios. ¿Serían capaces de desafiar las barreras y encontrar el camino hacia un futuro donde el amor pudiera vencer al miedo? El destino de ambos colgaba de un hilo. La lucha apenas comenzaba, y el eco de sus corazones resonaba como un tambor de guerra en la opulenta mansión. ¿Podrán Valentina y Alejandro luchar por su amor o sucumbirán ante las sombras de sus legados familiares? La historia acaba de empezar, y el camino hacia la libertad se dibuja en la luz tenue de la noche. Las palabras de Valentina se quedaron flotando en el aire como una declaración de guerra. La atmósfera de la fiesta, que antes parecía una burbuja de alegría, ahora era tensa y cargada de miradas inquisitivas. Los rostros de sus detractores reflejaban sorpresa y burla, y Valentina sintió que cada par de ojos se convertía en un puñal que intentaba atravesar su valentía. Alejandro,
paralizado por la complejidad del momento, se quedó a un paso de ella. Su mente giraba, dudando entre su lealtad hacia su círculo social y el impulso de proteger a la joven que había encendido algo dentro de él. Ella lo miró, sus ojos chispeantes de determinación, y en ese instante, él supo que no podía permanecer inactivo. ¿Qué pasa? ¿Acaso no pueden manejar una opinión diferente? Replicó, dirigiéndose al grupo que había intentado aplastar a Valentina. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. Se le aceleraba el pulso, y sin saberlo, estaba dando la cara no solo por ella, sino por sí mismo, por sus propias dudas y principios que hasta ahora había escondido bajo el brillo de la suposición. De pronto, el ruido del piano en el fondo se detuvo, y un silencio incómodo se apoderó del salón. La expectación entre los presentes creció, y las miradas comenzaron a cambiar, algunas llenas de asombro y otras desafiantes. Valentina sintió que su corazón latía más rápido, pero esta vez no era solo por miedo, sino por la posibilidad de que algo increíble estaba sucediendo. «Eres una intrusa», dijo una de las chicas del grupo con una sonrisa arrogante. «No encajas aquí, y nunca lo harás». «Tal vez no encaje en su mundo, pero al menos tengo algo que defender, mi voz y mi verdad», respondió Valentina, su pecho inflado de valentía. La música se detuvo y el murmullo de la fiesta se convirtió en susurros, creando una ola de curiosidad alrededor de ellos. Alejandro se movió lentamente hacia Valentina, sus expresiones cruzadas entre orgullo y preocupación. Era un peligro correr el riesgo de quedar con la mirada de aquellos que controlaban el círculo al que había pertenecido toda su vida. Pero, al observar a Valentina, supo que había cruzado un umbral. Su corazón latía en sincronía con el deseo de desafiar las expectativas que le habían impuesto. ¿Y qué si no encaja? ¿Quiénes son ustedes para dictar el valor de una persona? Alejandro no podía quedarse callado. El ambiente que lo rodeaba empezaba a transformarse en un campo de batalla. Sus amigos, ahora los enemigos de la noche, alzaban las cejas y se reían, pero en la mirada de Valentina podría ver una chispa que lo desarmaba. Las emociones de Valentina fluctuaban entre la inseguridad y la indignación, pero cuando Alejandro se situó a su lado, sintió que tenía un aliado. Era una conexión que desafiaba lo que ambos conocían sobre el amor y la amistad. Ella sabía que ese momento podría ser el principio de algo que jamás había imaginado. No se trata solo de nosotros. Se trata de romper con las cadenas de un pasado que nos ha dictado que debemos tener miedo, continuó Valentina, su voz firme. Estamos aquí, luchando por lo que somos y lo que queremos ser. Y no pertenecer no nos convierte en menos. Al escucharla, los murmullos de aprobación comenzaron a filtrarse entre los presentes. Algunos miraban con admiración, otros con desdén, pero Valentina se dio cuenta de que su voz resonaba más allá de la habitación. Entonces, entre la intensidad de su discurso, una figura apareció al fondo. Era la madre de Alejandro, la matriarca de poder y control en su vida. Su presencia eclipsó todo, y el aire se cargó de un nuevo tipo de tensión. La mirada que le lanzó a su hijo era suficiente para helar la sangre. ¿Qué haría Alejandro ahora? El enfrentamiento apenas comenzaba, y los corazones latiendo en libertad estaban dispuestos a desafiar a aquellos que habían intentado separarlos desde el inicio. El camino hacia la aceptación y el amor real se vislumbraba ante ellos, pero al mismo tiempo, el abismo entre los dos mundos se hacía más evidente. ¿Serían capaces de afrontar lo que se avecinaba, o esa unión se vería truncada por la llegada de la realidad? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, lista para desvelarse en una noche que prometía ser aún más oscura y complicada. La tensión en la sala se intensificó al notar la llegada de la madre de Alejandro. Con cada paso que daba, la atmósfera se tornaba en una mezcla de temor y anticipación. Su vestido negro, elegante y ajustado, parecía absorber la luz de la fiesta, mientras su mirada fija atravesaba a su hijo como un rayo. Alejandro sintió como si un abismo se abriera entre él y la vida que había conocido hasta ahora. ¿Qué estás haciendo, Alejandro?, su madre preguntó, su voz tan serena como amenazante. Los murmullos a su alrededor se extinguieron, y todos, incluso Valentina, se sintieron como si fueran muebles en la habitación, observando desde la sombra. Estoy defendiendo lo que es justo, respondió él, tratando de que su voz no temblara. Se sintió pequeño ante la mirada de su madre,
un niño perdido en un mar de expectativas. Pero ahí estaba Valentina, al lado de él, y su presencia era un ancla en la tormenta de sus pensamientos. ¿Justo? ¿Hablas de esto? La madre de Alejandro hizo un gesto hacia Valentina, como si la joven fuera un insecto que había invadido su hogar. No puedes permitirte ser arrastrado por las emociones de una intrusa. Estamos en una posición que otros solo pueden soñar. Las palabras de su madre caían como lanzas, y Valentina sintió que las defensas que había levantado comenzaban a tambalearse. Sus manos sudaban, y de pronto, la fuerza que había sentido momentos antes se desvaneció en un suspiro de duda. Pero mientras su corazón tamborileaba en su pecho, Alejandro se giró hacia ella, su mirada ardiente le decía que no se rindiera. Valentina tiene derecho a estar aquí tanto como tú, madre, dijo él, con una sinceridad que sorprendió incluso a su propia voz. Siempre has insistido en que debes silenciarme, que tengo que encajar. Pero hoy me doy cuenta de que no quiero seguir operando bajo tus condiciones. La madre de Alejandro lo miró, sus ojos oscuros como la tormenta. Era un choque de mundos, y la trayectoria de sus vidas estaba en juego. La multitud contenía el aliento, y las miradas se cruzaban, expectantes y tensas. Valentina, sintiendo el peso de su propia voz, se encontró hablando nuevamente. No se trata de encajar en un molde que otros han hecho. Luchar por ser uno mismo es más que un acto de rebeldía, es un acto de amor. Sus palabras calmadas reverberaron en el aire, como una melodía suave que traía un poco de luz al lúgubre salón. La mirada de la madre de Alejandro se tornó más dura, pero su hijo había tomado una decisión. Dar la cara por Valentina era el único camino en su mente, y se sintió más fuerte a su lado. ¿Era esto lo que había estado buscando todo el tiempo? La posibilidad de vivir auténticamente, sin ataduras ni miedos. Basta. La madre de Alejandro rebatió, pero su tono denotaba que su fútbol de control perdía fuerza. No puedo permitir que arruines tu futuro por alguien que apenas conoces. Aquel grito marcó un punto de inflexión, y Valentina vio en los ojos de Alejandro una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Sabía que, en ese instante, él también estaba eligiendo su camino, y sus corazones latían al unísono. La madre de Alejandro, buscando una salida, se volvió hacia los demás invitados, preparando un discurso para justificar su autoridad y castigarlo. Pero Valentina no se detendría ahí. Con el apoyo de Alejandro a su lado, se sentía lista para afrontar incluso a la matriarca más poderosa. Si quieres atraparlo en un futuro predefinido, lo perderás. Alejandro no es tu accesorio. Es un ser humano que tiene derecho a elegir, pronunció Valentina, sintiendo cómo la energía del momento se transformaba en empoderamiento. La atención de todos regresó a la madre de Alejandro, quien, visiblemente incómoda, luchó por encontrar las palabras adecuadas. La multitud comenzaba a murmurar, y el ambiente creció en cada exhalación. A medida que Alejandro y Valentina mantenían su posición, una pregunta flotaba en el aire. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para conservar lo que habían encontrado el uno en el otro? La respuesta estaba a punto de ser revelada, y el eco de un desafío estaba en la atmósfera. Una elección se agregaba a la lista de decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Valentina sintió que la adrenalina crecía en su interior, preparándola para lo que vendría. El silencio se estiró en la sala, como un chicle estirado a punto de romperse. La mirada de la madre de Alejandro se oscurecía cada segundo, y Alejandro sintió que una tormenta de reproches se formaba detrás de ella. Valentina se mantuvo firme junto a él, pero su corazón latía tan rápido que parecía querer escapar. La multitud, ahora expectante, los observaba como si fueran protagonistas de una tragedia griega. ¿Cómo te atreves?, comenzó su madre, pero Alejandro no le permitió continuar. La determinación le brotaba del pecho. Ya basta, madre. No seguiré viviendo según tus caprichos. Valentina no es un error, es mi elección, exclamó, su voz resonando con una fuerza que lo sorprendió a sí mismo. Era como si cada palabra empujara las cadenas que lo habían mantenido atado al pasado. No sabes lo que dices. Esa chica no entiende nada de nuestra vida, su madre gritó, pero había un temblor en su voz que delataba su inseguridad. La multitud murmuraba, y Alejandro pudo ver cómo algunos invitados bajaban la mirada, sintiéndose incómodos por la escena.
Sin embargo, otros miraban con asombro, algunas sonrisas de apoyo empezaban a surgir entre el público. Valentina podía sentir su estómago revolverse, pero respiró hondo. Me voce a mí misma en cada palabra que dices, pero hay algo más grande aquí, comenzó, su voz más calmada ahora. No se trata de mí o de ti, Alejandro. Se trata de lo que ambos representamos. Se trata del derecho a amar a quienes elegimos. Las palabras de Valentina fueron como una brisa fresca en un día caluroso, destilando toda la tensión acumulada. Pero la madre de Alejandro no iba a quedarse callada. Su rostro se enrojeció, y sus ojos centelleaban con una mezcla de furia y dolor. Si crees que esto es amor, estás equivocado. Has puesto en riesgo todo lo que hemos construido. Te arriesgas a ser un paria, le advirtió, el tono de su voz haciendo eco entre las paredes del gran salón. ¿Y lo que hemos construido se basa en la opresión? Alejandro cuestionó, sintiendo que cada parte de su ser se alineaba con su verdad. Lo que tú ves como éxito, yo lo veo como esclavitud. Quiero vivir entre luces, no en sombras. La sala se llenó de murmullos, y un escalofrío recorrió el espacio. Valentina sentía que el aire se espesaba y le resultaba difícil mantenerse tranquila, pero había un cambio en Alejandro, una nueva luz en sus ojos. ¿Acaso me has querido proteger de lo que realmente soy? Alejandro se volvió hacia su madre, el desafío brillando en su mirada. Esto no es solo sobre mí. Es sobre la vida que quiero construir, un lugar donde el amor y la verdad pueden coexistir. El tiempo pareció detenerse. Algunos asistentes comenzaron a intercambiar miradas cómplices, mientras otros parecían atónitos, absorbidos por la valentía que Alejandro mostraba. ¿Podría ser posible que una fiesta de lujo, rodeada por riqueza y estatus, fuese el escenario de una revolución emocional? La madre de Alejandro parpadeó y se quedó sin palabras, un hilo de saliva formándose en sus labios. Pero antes de que pudiera articular algo, Valentina intervino, sintiendo que la energía del momento cambiaba. Tu madre puede que tenga razón en una cosa, las decisiones tienen consecuencias, dijo, sintiendo el miedo recorrer su espalda. Pero también puedo asegurarte, Alejandro, que lo que nunca me atrevería a imaginar es dejar de lado la oportunidad de ser feliz contigo. Alejandro se giró hacia Valentina, los ojos brillantes y llenos de promesas. La conexión entre ellos parecía florecer ante el desafío. Pero las dudas empezaban a gestarse en su mente. ¿Estaría realmente preparado para el precio que tendría que pagar? ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por este amor?, preguntó Valentina, su voz quebrándose por el peso de la realidad. Un silencio ahogado volvió a caer, y la pregunta resonó en el aire pesado de la sala. Las miradas se volvían a centrar en Alejandro, que se encontraba en una encrucijada. La parte más profunda de su ser clamaba por una respuesta sincera. Cuando por fin él abrió la boca para hablar, una puerta se cerró de golpe detrás de ellos, resonando en el silencio. Todos se volvieron a mirar. Lo que fuera que significaba ese golpe, dio la señal de que lo que estaba a punto de suceder superaría cualquier expectativa que tuvieran, y en ese instante, el futuro de Alejandro y Valentina se volvió una pregunta sin respuesta, una decisión a punto de ser tomada en medio de un torbellino de emociones. ¿Sería lo que habían construido lo suficientemente fuerte para resistir la tempestad que se avecinaba? El eco de la puerta cerrándose reverberó en la sala como un gong, fracturando la tensión palpable que había envuelto a los presentes. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, y sus ojos se encontraron de nuevo con los de Valentina. Eran dos almas atrapadas en una lucha interminable entre el deseo y el miedo. La multitud comenzó a murmurar, algunas personas inclinando sus rostros para murmurar palabras apenas audibles. Alejandro podía ver el desprecio y la desconfianza escrita en algunos rostros, mientras que otros se asomaban a lo que parecía ser una revelación inesperada. No se puede, es un error. Fueron ecos de voces disímiles, una cacofonía de dudas que llenaban el aire. ¿Qué fue eso?, Valentina exclamó, interrumpiendo la conversación ajena. Su voz apenas era un susurro, y su nerviosismo era contagioso. Quizás alguien se ha ido, respondió Alejandro, aunque no estaba seguro. Estaba atrapado entre la valentía de su revelación y la incertidumbre del futuro que se desarrollaba ante ellos. De repente, la conexión de su amor, que había resplandecido con una luz brillante, pareció titilar un poco.
¿Sería suficiente esa chispa en medio del caos para iluminar el camino hacia adelante? La mirada de Valentina buscaba respuestas en la suya, como si esperara una señal que la diera tranquilidad. «Esto realmente está sucediendo», murmuró Valentina. «No puedo creer que estemos aquí, luchando por lo que de verdad queremos, pero estoy asustada». «Yo también», Alejandro admitió, su voz temblando. La sinceridad de sus palabras rompió la atmósfera de incertidumbre, como si compartieran una carga que había sido demasiado pesada para llevarla solos. «Pero juntos podemos enfrentar lo que venga». La madre de Alejandro estaba quieta, su expresión había tomado un matiz de pálido peligro. Era un volcán a punto de erupcionar, y Alejandro podía sentir la presión acumulándose a su alrededor. «¿Ves? Esto es lo que eligen. La destrucción», afirmó, su voz resonando tan fuerte como un trueno. «Entonces este es el precio a pagar». Valentina se volvió hacia ella, la confianza regresando a su voz. «Porque el amor nunca ha sido destrucción, ha sido luz para aquellos dispuestos a luchar por él». Un silencio denso volvió a llenar la sala. Algunos asistentes comenzaron a moverse, inquietos, sintiendo que la conversación había tomado un giro inesperado. Alejandro podía sentir las miradas apoyándose en él, como un peso abrumador. Pero esta vez no se iba a rendir. «Madre», comenzó Alejandro, su voz segura, «el amor no se basa en lo que crees. Es una elección, una decisión que yo he tomado por mí mismo. Ya no voy a seguir tus pasos». Sus palabras encendieron un destello de esperanza en su interior. «Y yo estaré a tu lado», añadió Valentina, quien por un instante parecía haber olvidado el miedo. «Lo que está en juego no es solo nuestro amor, también es la verdad que debemos defender». Las manos de Alejandro se apretaron en puños, la determinación fluyendo en su sangre. «No hay fuerza en el mundo que pueda separarnos, porque estamos destinados a ser nosotros mismos, a vivir con autenticidad». Los murmullos se tornaron en una mezcla de asombro y controversia. Algunos asistieron con aplausos suaves, otros fruncieron el ceño, incapaces de aceptar la realidad que estaban presenciando. Pero Alejandro ya no podía dar marcha atrás. La tormenta dentro de él había sido liberada, y no había vuelta. De repente, un familiar del círculo social dio un paso adelante, interrumpiendo el momento. Era un viejo amigo de la familia, conocido por su habilidad de deslizarse entre las sombras, un mero espectador del drama. «¿Es que no lo entienden?», dijo con una sonrisa irónica, «en este juego solo hay ganadores y perdedores». «Tu madre tiene razón, Alejandro. La sociedad tiene sus reglas. Pero yo soy una persona, no un trofeo», Alejandro replicó, su voz resonando con nueva fuerza. La sala estalló en murmullos nuevamente, pero esta vez era diferente. Había un aire de desafío en las miradas de algunos de los invitados. La batalla por la aceptación apenas comenzaba. Encima de él, Alejandro sintió el peso de las expectativas y tradiciones caer, y en su corazón creció una chispa de esperanza. Pero sabía que si bien había dado un paso hacia adelante, definir su futuro iba más allá de un pleito en un salón. Las palabras resonaban vehementes en su mente: ¿quiénes éramos realmente, y hasta dónde estábamos dispuestos a llegar? El clamor aumentaba cuando, de repente, la puerta volvió a abrirse, esta vez con más fuerza. Una figura oscura en el umbral, envuelta en una sombra familiar, observó el escenario con interés. La puerta se cerró tras de él con un golpe ensordecedor, y el ambiente se volvió tenso de nuevo. Lo que trajera esa persona podría cambiarlo absolutamente todo. ¿Quién era y qué secretos habría traído consigo? El futuro de Alejandro y Valentina parecía desmoronarse en un nuevo giro inesperado, dejando su amor al borde de un precipicio. La figura que había entrado en la sala era Daniel, un viejo conocido de Alejandro. Su porte imponente y su mirada intensa parecían atrapar al instante a todos en la habitación. Había regresado de una larga ausencia, una sombra de su pasado familiar que resonaba con ecos de decisiones y caminos difíciles. Alejandro sintió que su corazón se detenía. ¿Qué hacía él aquí? El murmullo se desvaneció. La tensión se hizo tangible, como una línea delgada que podía romperse en cualquier momento. Daniel se movió con calma, acercándose al centro de la sala, sus ojos fijos en Alejandro. Este último tragó saliva, la inquietud filtrándose en su pecho.
Qué sorpresa verte aquí, Alejandro, dijo Daniel con una sonrisa cargada de ironía. Siempre supe que acabarías rompiendo las cadenas. Pero, ¿realmente estás listo para las consecuencias? Alejandro sintió cómo la multitud contenía la respiración. Valentina a su lado parecía más pálida, sus manos se entrelazaron nerviosamente. La aparición repentina de Daniel era como el aguijón de un escorpión, por más familiar que fuera, ahora elevaba un zumbido tenso en el aire. ¿Qué quieres, Daniel? Alejandro preguntó, manteniendo su voz firme, aunque las dudas intentaban invadirlo. Quiero que entiendas que la libertad que buscas no está exenta de dolor, respondió Daniel, su tono sereno pero sus palabras desgarradoras. La sociedad no acepta a quienes no se ajustan a sus moldes. Te lo puedo asegurar, yo jugué a ese juego. Alejandro sintió el sudor formándose en su frente. ¿Estaba preparado para escuchar lo que Daniel tenía que decir? Cuando intenté ser diferente, perdí lo que más quería, comenzó a hablar Daniel, mientras la atención de la sala se enfocaba en los dos hombres que representaban dos mundos que no podían coexistir. Mi familia me dio la espalda, amigos se alejaron. El precio que estás dispuesto a pagar es alto, advirtió, su mirada perdida en el fondo de sus pensamientos. Pero no es un precio que esté dispuesto a pagar sin luchar, interrumpió Valentina, su voz cargada de valentía. No le temas a la verdad, Alejandro. Es lo único que podemos llevarnos. Los murmullos se intensificaron, creando un fondo de opiniones y reacciones que se disparaban por toda la sala. Algunos comenzaban a apoyarlos con gestos de aprobación, mientras otros fruncían el ceño en un mar de desaprobación. ¿Y qué hay de los que quedan atrás? Insistió Daniel, volviendo a posar su mirada en Alejandro. Las decisiones tienen repercusiones. Si eliges esto, ¿quién estará a tu lado? ¿Qué pasará con Valentina? La pregunta quedó flotando en el aire. Alejandro sintió el peso de las palabras de Daniel, como un ancla atada a sus pies. Pero no podía dejar que el miedo lo detuviera. Miró a Valentina. En su mirada halló un destello de confianza. Ella también estaba lista para enfrentar lo que viniera. Lo que importa es que somos nosotros, Valentina y yo. Nada de esto puede quitarnos nuestra verdad, dijo Alejandro, su voz resonando con firmeza. En ese instante, Daniel se acercó aún más, como si quisiera que cada palabra calara hondo. No todo el mundo es tan fuerte como tú crees, amigo. Estás a un paso de perderlo todo. La indignación surgió en Alejandro. No caeré en tu juego, Daniel. Ya he tomado mi decisión. Valentina apretó su mano, una conexión silenciosa que sellaba su fortaleza compartida. Pero en el fondo, Alejandro no podía evitar preguntarse, ¿era suficiente su amor para enfrentar la tormenta que se avecinaba? Y justo cuando la atmósfera parecía electrificarse, una expresión inesperada surgió en el rostro de Daniel, una mezcla de desafío y preocupación. Eso es lo que decimos hasta que se presentan las consecuencias reales, susurró, antes de darse la vuelta abruptamente y salir por la puerta que había entrado con tanta firmeza. La sala se llenó de murmullos nerviosos, y la incertidumbre se adueñó del ambiente. Alejandro miró a Valentina, su corazón acelerado. Sabía que este giro no solo había cambiado las dinámicas entre ellos, sino que también había levantado más preguntas de las que podía responder. Cuando Daniel desapareció detrás de la puerta, Alejandro se dio cuenta de que había otro camino por recorrer, lleno de desafíos que no habían anticipado. Pero en ese momento, una mirada significativa de Valentina le dio fuerzas. El amor era más fuerte que cualquier adversidad, y juntos buscarían maneras de enfrentarse a lo que estaba por venir. ¿Estaban realmente listos para lo que se avecinaba? Las sombras de sus elecciones personalidades eran más amenazadoras que nunca. Y lo peor estaba por llegar, porque en el horizonte se vislumbraba un secreto que cambiaríalo todo. El silencio que siguió a la salida de Daniel fue abrumador. Los murmullos resonaban, pero Alejandro apenas podía sintonizar con ellos. Estaba atrapado en un torbellino de emociones, el eco de las palabras de Daniel resonando en su mente. Valentina lo miraba, su expresión combinando preocupación y determinación, como si ambos supieran que lo que había sucedido no era más que el inicio de algo mucho más complejo. Vamos a salir de aquí, sugirió Valentina suavemente,
tomando la mano de Alejandro con una firmeza que le infundió valor. Se movieron juntos hacia la salida, cada paso resonando en su cabeza como un tambor. La presión del ambiente, las miradas intensas de los que estaban en la sala, todo se sentía como una cámara de eco, amplificando su ansiedad. Cuando finalmente alcanzaron el aire fresco de la calle, la intensidad del momento se desvaneció un poco, pero Alejandro aún sentía el latido de su corazón por todo lo que había escuchado. Miró a Valentina, buscando respuestas en sus ojos. ¿Crees que Daniel tiene razón?, preguntó, su voz un hilo tembloroso. ¿El precio de ser libre es perderlo todo? Valentina respiró hondo, como si cargara el peso de esas palabras. No lo sé, Alejandro, respondió con vulnerabilidad. Pero lo que sí sé es que no podemos dejar que el miedo nos detenga. Si alguien va a decidir nuestro destino, que seamos nosotros. Su espíritu le recordó a Alejandro algo que había olvidado por completo, el poder de la elección. Se abrazaron en medio de la noche, solo por un instante, pero esa conexión fue suficiente para encender la chispa de la esperanza. Pero no podían estar seguros de lo que les esperaba. Lentamente, caminaron por la calle iluminada por luces de neón que titilaban, formando un contraste entre la alegría del festejo y la tristeza que se cernía sobre ellos. Cada esquina, cada sombra parecía algún tipo de presagio, recordándoles que las decisiones venideras estaban cargadas de consecuencias. ¿Dónde vamos ahora?, preguntó él, sintiendo como su inseguridad se manifestaba a través de cada palabra. Vamos a casa, respondió Valentina. Necesitamos pensar, planear lo que sigue. Debemos buscar respuestas antes de dejar que esto nos consuma. Ambos se perdió en sus pensamientos mientras caminaban. La idea de regresar a una vida normal se sentía como un espejismo, y la verdad es que sabían que nada sería igual después de esta noche. Las palabras de Daniel todavía danzaban en sus cabezas, aunque su valor estaba creciendo lentamente. Al llegar a su apartamento, Valentina se detuvo y lo miró. Sé que no será fácil, pero si enfrentamos esto juntos, tal vez podamos encontrar la manera de luchar. Alejandro asintió, aunque un nudo persistente permanecía en su estómago. Pero, ¿qué pasa si el secreto de Daniel es un aviso de lo que está por venir? La mirada de Valentina se endureció de nuevo, adoptando la determinación que Alejandro había llegado a admirar. No podemos vivir con más dudas. Necesitamos descubrir qué sabe realmente. Solo así podremos prepararnos. Mientras pensaban en su siguiente jugada, la luz del móvil de Valentina parpadeó. Ella lo miró sorprendida. Tengo un mensaje. Parece ser de Daniel. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Qué dice?, preguntó, sintiendo que la expectativa se transformaba en un torrente de ansiedad. Que hay cosas que necesita contarnos. Que no estamos a salvo, leyó ella, su voz aumentando en intensidad, casi como si cada palabra le diera un golpe más fuerte. ¿Qué crees que quiere decir con eso? Alejandro sintió que el aire se hacía espeso. Un nuevo giro se avecinaba, y no podía evitar preguntarse, ¿estaban preparados para el próximo capítulo que se estaba escribiendo en sus vidas? La verdad los esperaría, pero también lo harían las consecuencias de su amor. El mensaje de Daniel retumbaba en la mente de Alejandro como un eco ominoso. La luz de la pantalla comenzó a emanar una especie de resplandor inquietante, mientras Valentina, con una mezcla de preocupación y curiosidad, se pasó la mano por el cabello. La habitación tenía un olor dulce, mezcla de la cena reciente y la tensión que flotaba en el aire. ¿No estamos a salvo?, repitió Valentina, mirando a Alejandro con esos ojos que, aunque llenos de incertidumbre, seguían teniendo la fuerza de 1000 decisiones. ¿A qué se está refiriendo? Quizás se refiere a los que están en su entorno, sugirió Alejandro, sintiendo la piel erizarse ante la idea de que, tal vez, esas sombras que los acechaban no eran solo una amenaza lejana. Pudo haber mencionado algo para alertarnos sobre su situación, pero no sé si deberíamos involucrarnos más. Pero es nuestro amigo, dijo Valentina, su voz subiendo de tono con una firmeza que le dio vida a su decisión. Pensar que está en peligro, no podemos quedarnos aquí pasivos. Necesitamos saber más, Alejandro. Y si lo que le sucede a él también nos afecta directamente. Un silencio reverberante llenó la habitación mientras ambos se enfrentaban a la realidad, sus corazones latían en sintonía, y su conexión se había vuelto casi tangible.
Esa conexión era la que los guiaba entre la tormenta de decisiones que se avecinaba. Está bien. Llamémoslo, dijo Alejandro finalmente, sacando su móvil sin poder evitar que un escalofrío le atravesara la espalda. Con manos temblorosas, tocó el número de Daniel, y la llamada comenzó a sonar, resonando en el ambiente como un tambor de guerra. «Oh, Dios», murmuró Valentina, como si temiera la respuesta que podría recibir. La voz de Daniel, entrecortada y tensa, llenó el aire al responder. «¿Alejandro? ¿Valentina? Escuchen. No hay tiempo para explicaciones largas. Estoy en un lugar seguro, pero no permaneceré allí mucho tiempo. Necesito que se encuentren conmigo». «¿Dónde estás?», preguntó Alejandro apresuradamente, sintiendo el pulso de la preocupación apoderándose de él. «En el viejo café de la esquina. El que parece abandonado. No puedo quedarme mucho tiempo, así que deben moverse rápido», dijo Daniel, su tono cargado de urgencia. La línea se cortó antes de que Alejandro pudiera articular otra palabra. Miró a Valentina, sus ojos reflejaban el mismo electrizante nerviosismo que sentía dentro. «Debemos ir». Ahora, ella asintió, y juntos se dirigieron a la puerta. La ciudad de noche, con su caos y sus luces titilantes, parecía un laberinto lleno de peligros y promesas. Cada paso que daban resonaba a través de su ser, cargado de tensión y determinación. Mientras caminaban, Valentina no pudo evitar contar. «¿Qué crees que sucederá cuando lleguemos? ¿Nos está metiendo en algo más grande, algo que no podemos manejar?», preguntó, su inseguridad ahora palpable. Alejandro sintió la mano de ella aferrándose a él con fuerza. «La única manera de saberlo es enfrentarlo. Vivir de dudas sería peor que el peligro que podría aguardarnos. Ya hemos decidido tomar el control». No, sin embargo, las palabras no lograban borrar el nudo que se formaba en su estómago. Instintos primarios comenzaron a aflorar, y la imaginación de Alejandro corría desbocada. ¿Qué secretos o pruebas los aguardaban en ese viejo café? La noche oscura se cernía sobre ellos, como un velo que promete tanto como oculta. Al llegar a la esquina donde se erguía el café, la iluminación tenue y el aire frío acentuaron su ansiedad. Al cruzar la puerta, un suave tintineo de campanillas anunció su llegada, y la penumbra del lugar ofrecía un refugio que, a la vez, les helaba la sangre. «Daniel», llamaron con voz casi en susurros, el eco resonando en el oscuro espacio. Pero la única respuesta fue el silencio. ¿Qué tragedia o revelación se desplegaría ante ellos en la penumbra de aquel lugar que alguna vez fue lugar de risas? Sin un indicio de su amigo, una pregunta quemaba con intensidad en sus mentes: ¿qué realmente sucedía en la vida de Daniel? En ese mismo momento, Alejandro se dio cuenta de que se encontraban en un verdadero juego de poder y secretos. ¿Qué costo tendrían que pagar para desvelar la verdad? La noche apenas comenzaba y las sombras, al parecer, les guardarían más sorpresas. El café estaba impregnado de un aire denso y nostálgico, como si cada rincón contara historias de encuentros y despedidas. Las mesas de madera, desgastadas por el tiempo, parecían haber sido testigos de risas y lágrimas, de sueños compartidos y secretos susurrados. Alejandro y Valentina intercambiaron miradas, una mezcla de expectativa y temor en sus rostros. «Tal vez deberíamos», comenzó Valentina, pero una figura oscura interrumpió sus palabras al emerger del fondo del café. Era un hombre de pie, con el rostro parcialmente iluminado por la luz tenue que colaba desde una lámpara oxidada. Alejandro sintió que el corazón le daba un salto. «¿Daniel?», preguntó, y la voz temblorosa traía consigo la esperanza que habían estado buscando. Pero el hombre solo negó con la cabeza, aunque su expresión reflejaba algo oscuro y tenso. «No, no soy él». «Pero sé dónde está», respondió el misterioso individuo, su voz grave transmitiendo una sensación de urgencia. «Él no puede estar aquí». «¿No está seguro?». «Vinieron por él». La angustia se apoderó de Alejandro. «¿Quiénes? ¿Qué le ha pasado?», inquirió, acercándose un paso. La realidad era un puño apretado en su pecho. «Los mismos que buscan a cuantos están involucrados en esto», continuó el misterioso hombre, sus ojos inquietos escaneando el café como si temiera ser descubierto. «Pero tú, Alejandro, tú y Valentina tienen que escucharme.
Hay algo más grande de lo que imaginas y no solo Daniel está en peligro. Ustedes también lo están. Valentina se quedó inmóvil, asimilando cada palabra. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, exigió, su voz firme, aunque temblorosa. El hombre dejó caer una bolsa sobre la mesa, y el sonido del metal y cristal resonó en sus oídos. Porque lo que hay aquí puede cambiarlo todo. Esto es solo la punta del iceberg. Con cuidado, abrió la bolsa. Al instante, la luz reveló un grupo de documentos, fotografías y un pequeño dispositivo electrónico. Las imágenes, desvaídas por el tiempo, mostraban a Daniel junto a personas que parecían siniestras, sonriendo en lo que alguna vez fue una celebración, pero que ahora se veía más como una trampa. ¿Qué son estos?, preguntó Alejandro, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. ¿Por qué está con ellos? Él no sabía en qué se estaba metiendo. Pero ahora es un peón en un juego donde todos son piezas. Ustedes deben decidir qué quieren hacer. Pueden dar la vuelta y dejarlo a su suerte, o arriesgarlo todo para ayudarlo, dijo el hombre, un brillo de desesperación en sus ojos. La tensión creció como una marea en el café. Valentina tomó la mano de Alejandro, y él sintió el calor de su apoyo. No vamos a dejarlo solo, contestó ella sin dudar, su voz resonando con el fuego de la resolución. Pero, en el fondo, ambos sabían que se estaban adentrando en un abismo sin regreso. De repente, el tintineo de la campanilla volvió a sonar, rompiendo la atmósfera espesa. Las puertas del café se abrieron de golpe, y un grupo de hombres entró. Sus miradas peligrosas se centraron en Alejandro y Valentina, sus caras frías y decididas. Él está aquí. Los tenemos. Espetaron mientras el interior del café se llenaba de murmullos inquietos. Alejandro sintió que el aire se espesó y la sala se volvió un campo de batalla de sentimientos encontrados. ¿Qué harían ahora? La pregunta apenas salía de sus labios. La noche se convertía en un laberinto de decisiones y consecuencias, y ellos ya no eran solo observadores. ¡Huye!, gritó el misterioso hombre, y antes de que Alejandro pudiera reaccionar, Valentina ya estaba tirando de su brazo hacia la salida. Iban a desenredar un secreto cargado de traiciones, pero ¿a qué precio? Salieron del café a la fría noche, sintiendo el aliento helado de lo desconocido envolviéndolos. Sabiendo que cada paso era un juego de riesgo, mientras detrás de ellos, la oscuridad se abalanzaba, llevándose consigo lo que alguna vez fue un refugio. El eco de sus corazones resonaba mientras corrían hacia el desconocido futuro, con una única idea apremiante: tenían que salvar a Daniel, antes de que fuera demasiado tarde. La noche era un velo de incertidumbre y emoción. Valentina y Alejandro, inmersos en un torbellino de desafíos, sabían que ya no había vuelta atrás. Cuando abandonaron el café, la brisa fría acarició sus rostros, pero el calor de su determinación crecía en su interior. Cuanto más corrían, más se apoderaba de ellos una mezcla de miedo y valentía. ¿Dónde podemos encontrarlo?, preguntó Alejandro, sintiendo que cada paso que daban los acercaba más al abismo. Valentina lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de coraje y angustia. Debemos reunirnos con quienes conocen a Daniel. Ellos sabrán qué hacer. Mientras buscaban un lugar seguro, sus corazones latían al unísono, como si juntos pudieran vencer a la oscuridad que amenazaba con tragarlos. El eco de la revelación anterior retumbaba en sus cabezas. No solo Daniel estaba en peligro, ellos también lo estaban. Pero Valentina decidió que no dejarían que el miedo los dominara. Vamos a llamarlo de nuevo, sugirió, sin soltar la mano de Alejandro. Su apoyo le dio fuerzas, como si cada estruendo en su pecho se transformara en confianza. Cuando Alejandro tomó el teléfono, sus dedos temblaban al marcar el número. Al tercer tono, la voz de Daniel resonó de nuevo, esta vez con un tono sombrío. Debéis salir de la ciudad. Es tu única opción, no hay tiempo. La súplica en sus palabras caló hondo. ¿Qué está pasando? Daniel, necesitamos que nos digas. La urgencia de Valentina llevó su voz a un nuevo nivel. No puedo. Están detrás de mí. Pero en la mañana, un nuevo mensaje llegará. Solo confía en que haré lo necesario. La línea se cortó y la desesperación se apoderó de ellos. ¿Qué significa eso?, gritó Alejandro,
apretando su puño. Esto no puede acabar así. Valentina sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero en vez de rendirse, respiró profundamente. No, no dejaremos que esto nos paralice. Al amanecer, decidieron refugiarse en la casa de un viejo amigo de Alejandro, alguien que había vivido clandestinamente, atento a los peligros de su círculo social. Mientras se preparaban mentalmente para lo que estaba por venir, Valentina y Alejandro coincidieron en que, sea lo que fuera que sucediera, su amor sería su guía. La luz del día traía nuevos desafíos, pero también oportunidades. Mientras el sol iluminaba el jardín, Alejandro se sentó junto a Valentina. No me imaginé que nuestra vida cambiaría tan drásticamente, dijo, la voz impregnada de preocupación. Nunca quise arrastrarte a este mundo, Valentina, con el rostro decidido, le respondió, y yo nunca hubiera querido perderme esto. Lo que hemos encontrado es más grande que cualquiera de nuestras inseguridades. Estamos juntos en esto. Su voz tenía una firmeza que resonó en el fondo de su corazón. Los días se sucedieron, y con cada mensaje que llegaba de Daniel, el peso de la incertidumbre aumentaba. Un último encuentro estaba programado. La tensión quedó suspendida en el aire cuando enfrentaron a sus miedos en un oscuro callejón. Sería su última oportunidad de apoyar a Daniel. Solo ellos podían desvelar la verdad. Cuando finalmente se encontraron con él, la atmósfera era densa. He hecho lo que pude, dijo Daniel, sudoroso y con la mirada inquieta. Pero lo que estoy a punto de contarles podría ser el final de todo. Las palabras de Daniel se deslizaron entre ellos, provocando que el miedo se asentara como un pesado lazo en sus corazones. Las personas que buscan arruinarte son más poderosas de lo que pensábamos. No pararán hasta que lo olviden todo, continuó. La revelación fue cruda, como si el mundo que habían conocido se desmoronara en un instante. Sin embargo, el eco de las palabras de Valentina resonó entre ellos, y en ese momento, decidió que no se rendirían. Debemos luchar por lo que creemos, afirmó con pasión. Alejandro tomó la mano de Valentina con fuerza. Era el momento de decidirse, juntos desearon que crujieran esas cadenas del pasado, uniendo sus corazones desde lo más profundo. Lo que hay entre nosotros no es un error, es una elección. Y no dejaremos que nos frenen, decidió Alejandro, liberando su voz con la fuerza de 1000 corazones. Las miradas de Daniel se iluminaron ante la resolución, finalmente, como una comunidad forjada en la adversidad, se unieron. Los tres sabían que no solo luchaban por su amistad o amor, sino por la vida que merecían vivir, lejos de las sombras. La jornada que se avecinaba sería ardua y desafiante, pero la determinación y el amor serían su aliento y luz. Al salir del callejón, el amanecer asomaba con un brillo renovador. Valentina sintió un nudo en el estómago, pero apretó la mano de Alejandro. Había sido un viaje difícil, pero sentía la transformación calar hondo. Habían enfrentado su peor miedo y ahora, un futuro brillante los esperaba. El camino sería desafiante, pero juntos lo recorrerían. La sonrisa de Valentina, aliviada y brillante, iluminó su mundo. Era la señal de que, sin importar los obstáculos, su amor estaba destinado a surgir. Justo cuando se dieron la vuelta, una nueva era se asomaba, antesala de la esperanza, lista para llevarlos a donde pertenecían, juntos, en un destino que ellos mismos forjarían. Ahora, tú, querido lector, tienes la oportunidad de ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que compartiremos. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacernos llegar a más personas. Comenta tus sentimientos sobre este final, queremos saber qué opinas. Y, por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. El verdadero amor merece ser conocido.